¿Cómo ha hecho el colectivo en relación a que toda esta cosmovisión, toda esta sabiduría se traslade a los más pequeños dentro de las comunidades? Algunas organizaciones miembros del colectivo trabajan con centros educativos, con orientación maya y que hacen educación maya. Obviamente todavía no con todas las cualidades y características que quisiéramos tener, de tal manera que podamos calificar esa educación como educación maya realmente. Es decir, es parte todavía de un proceso de recuperación de las formas de educación de las abuelas y los abuelos en la antigüedad, y que podamos trasladar. Tal vez es importante señalar como un sistema escolarizado, que es el que oficialmente hay que hacer y nos tenemos que atener a ello, al punto que, pues yo he dicho algunas veces que en Guatemala tenemos una dictadura de la escuela, ¿verdad? De manera que la experiencia, los conocimientos construidos en la familia, en la comunidad, no tienen validez si no es previamente sancionado por la escuela. Sin embargo, también es parte del proceso de recuperación de las formas de hacer educación de las abuelas y abuelos. O sea, hay trabajo ya en ese sentido. Ahora, algo importante es que en los libros que les hemos compartido participa también un par de dependencias del Ministerio de Educación. Esto es importante para nosotros porque el sistema educativo, es decir, no solo desde el punto de vista pedagógico o desde el punto de vista curricular, sino también en cumplimiento de la normativa, tanto interna como externa, debería ser parte de este esfuerzo de abrir los espacios, no solo para la inclusión de algunos conocimientos, de algunas disciplinas científicas de Occidente, sino que permita de veras una apertura para la inclusión, mejor dicho, para la construcción de formas educativas desde la propia comunidad, con participación de los padres, de las madres, de los guías espirituales, de los líderes comunitarios, por ejemplo. Yo le preguntaba, porque cuando un colectivo vive dentro de una sociedad tan dominante, toda esa cultura propia de los pueblos se puede perder. Ajá. Entonces, por eso era lo que le preguntaba, ¿qué hay hacia el futuro para que esto no ocurra? Sí. En este momento seguimos apostándole a la educación bilingüe intercultural, que es una modalidad educativa por medio de la cual el Estado ha respondido a los derechos de los pueblos del uso de sus idiomas y tener como referencia su cultura en materia educativa. Un siguiente paso será, y el colectivo es parte de ese esfuerzo, de ir desarrollando una visión nueva de la educación en Guatemala, de manera que podamos hacer educación maya, educación xinca o educación garífuna, obviamente en coordinación adecuada con el Ministerio para las aperturas hacia la diversidad de culturas y de conocimientos que tenemos en el mundo, y más en un mundo globalizado como nuestro. La recuperación de la identidad, la consolidación de la identidad, el trabajo de la identidad en el aula, en las escuelas, con los maestros bilingües, con los maestros mayas, que aun cuando no tengan un puesto de maestros bilingües, sin embargo, pueden utilizar su idioma y tienen el referente cultural adecuado para trabajar con los niños. Es un esfuerzo que creo yo que es parte del trabajo nuestro como mayas, pero también es parte de la agenda pendiente del Estado de Guatemala para la observancia adecuada de los derechos colectivos del pueblo maya. Y lo mismo podemos decir de los otros dos pueblos indígenas, el pueblo xinca y el pueblo garífuna. ¿Cuál es la visión, don Pedro, que hay hacia ese futuro que nos espera a los guatemaltecos, como que esta ha sido una sociedad tan dividida, tan clasista? Entonces, cuando ustedes ven hacia futuro, ¿qué es lo que vislumbran? Una sociedad más abierta a la diversidad cultural, en la que finalmente nos veamos todos en igualdad de condiciones, desde el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, pero también desde el valor de cada una de las culturas. Es decir, superar ese sentido de superioridad etnocéntrica que ha habido de un grupo, digamos, o de cierta cultura con respecto a las otras. Eso es trabajo que hay que hacer, ¿verdad? La divulgación, creo que los medios de comunicación, una acción como la que usted está haciendo en este momento, es importante en ese sentido.
Es decir, que nuestros televidentes vayan entrando, digamos, y teniendo acceso a esta información desde los medios. Es decir, no solo la televisión, la prensa escrita, la radio y todos los otros medios de comunicación, creo que también deben unirse a este esfuerzo que desde los pueblos indígenas estamos haciendo. Desde el pueblo maya se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero es necesario que superemos la idea de que quien debe hablar de diversidad cultural sean los indígenas, o que quienes deben hablar de interculturalidad sean los indígenas, es decir, que todos podamos hablar con dominio del tema, con aceptación del tema, con autenticidad. Es decir, que el hablar de diversidad cultural no sea interesado, que el hablar de diversidad cultural, que hablar del valor de la cultura maya y de las culturas indígenas sea auténtico, basado en un reconocimiento del valor de cada una de las culturas existentes en nuestro país. Cuando ustedes escuchan que se ha hablado tanto de que el 21 de diciembre es el fin del mundo, ¿qué piensan sobre eso? Sí. Más bien lo consideramos como una reproducción de un esquema que se mantiene desde hace siglos. La usurpación de los bienes culturales, por ejemplo, del pueblo maya, es una práctica que lamentablemente continúa. Es decir, personas que por cualquier otro motivo, digamos, hablan de la cultura maya y lamentablemente sin la propiedad adecuada, ¿verdad? Por falta de conocimiento, porque desconocen en qué consiste realmente esa cultura. Entonces de eso deriva hablar de fin del mundo, de fin del calendario maya incluso, ¿verdad? Es decir, hablar de que los mayas profetizaron, los mayas no tuvieron profetas. Es un concepto que no entra dentro de nuestro esquema de cosmovisión, ¿verdad? Es decir, no hay tales profecías, no hay fin del mundo. Y entonces consideramos que es precisamente el desconocimiento de. Entonces creo que quienes hablan del tema maya deberían hacer un esfuerzo por acercarse a los que saben del tema, ¿verdad? A los herederos de ese conocimiento y de esa cultura. Por eso es que decían los abuelos antes, llegará el día, decían los abuelos, que nuestros hijos hablarán al mundo. Creo que este es el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Don Pedro, muchísimas gracias por permitirnos tenerlo acá con nosotros en este programa, y de verdad ha sido muy enriquecedor, primero para mí y luego para los televidentes, ¿no? Siento que hay un puente que todavía tenemos que recorrer. Hay que construir incluso. Construirlo, tiene usted toda la razón, tiene usted toda la razón. ¿Sí? Pero la esperanza y la ilusión es que ese puente podamos construirlo y que podamos encontrarnos en él y transitar con paz y libertad. Sobre todo porque consideremos que ninguna situación dada está hecha. Así Es decir, es susceptible de ser transformado y juntos podemos transformarlo. Muchas gracias a usted y a nuestros amigos televidentes. Bueno, y a ustedes en casa también gracias por permitir que estemos ahí, y les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana.